de cada... 18 millones. 18 millones es el estimado de casos de cáncer reportados por años a nivel mundial. Espero que todos, muy buenos días a todos. Mi nombre es Craig James. Es un placer para dirigirme a ustedes, algunos de ustedes, compañeros míos, otros mentores. Y el día de hoy, primero que todo, queremos agradecer a The Panama Cancer Clinic por hacer este evento posible y brindar una plataforma para el aprovechamiento de los estudiantes, procurando el desarrollo del pensamiento crítico integrativo. Hablar de la medicina del siglo XXI lleva a cuestionar el papel del médico en la sociedad y las áreas de la medicina en la cual se deben reforzar conceptos durante su formación. Durante la carrera de medicina, se reciben numerosas horas de clases orientadas a conocer aspectos fisiológicos, patológicos y fortalecer destrezas en el diagnóstico del paciente para brindar así un manejo oportuno. Por lo tanto, en nuestra formación debemos luchar día a día por integrar conocimiento que nos permita, en la mejor de las situaciones, brindar un tratamiento curativo a nuestros pacientes y, cuando no es así, hacer lo mejor que podamos. Con la finalidad de integrar conocimiento, el día de hoy enfocaremos nuestra atención en las siguientes horas a discutir aspectos de vital importancia y manejo para todos los profesionales de la salud y a nosotros los médicos de formación. Estos aspectos a discutir giran en torno al trazado, diagnóstico, abordaje y recolección de datos, como herramientas radiológicas de algunas de las principales neoplasias que aquejan en la población mundial y que quedan en nuestras manos, como el presente y futuro de la administración en salud de nuestro país, brindar a la población panameña un diagnóstico y un abordaje oncológico. Dentro del orden del día contaremos con la participación de los siguientes: la doctora Eva García, el doctor Armando de Gracia, el doctor Joel Bernal, el doctor Everardo Gutiérrez, la doctora Joana Morris y el doctor Roberto García. A todos ustedes agradecemos su participación. A los doctores agradecemos su tiempo y el esfuerzo brindado en cada una de estas presentaciones. Esperamos que sea del máximo aprovechamiento de todas estas presentaciones y al final de cada conferencia, si tienen alguna duda, pueden plantearla. Les exhorto a que cada duda que tengan la anoten para que así la participación sea más interactiva y el aprovechamiento de este seminario sea por parte de todos. Muchas gracias. Sin más que añadir, le cedo la palabra a la doctora Elba como primera presentación. Bueno, buenos días. Es un honor para la medicina por estar grabado este evento organizado por la medicina y encontrar fotos del grupo de farmacia. Los jóvenes que están interesados en la docencia avanzada. Hoy me toca hablar de un tema que parece la oncología y lo he denominado sistema de reportes y recolección de datos utilizados. Como dijeron al inicio, la oncología es un problema de salud en nuestro medio, algo que se limita a la medicina, y el que nosotros podamos estudiar con pacientes, tratar y ir avanzando en los momentos de tratamiento es muy importante. Y la imagen tiene mucho que ver con eso. Entonces, el objetivo de esta intervención es mostrarles cuál es la integración de la diagnóstica al manejo del paciente. Estoy dividiendo en partes, una parte de la selección del estudio y la otra que informe de imágenes, la diagnóstica que sea, y el sistema de base de datos que se suele realizar el informe. Entonces, para seleccionar los pacientes, nosotros tenemos dos categorías. Tenemos los pacientes que no tienen diagnóstico y tenemos los pacientes que ya sabemos. Entonces, los que no tienen diagnóstico son dos grupos. El paciente que tiene control de riesgo, pero que no tiene síntomas, sí. A ese paciente le vamos a aplicar pruebas de organizada, vamos a hablar no solamente de pruebas serológicas. Esas son pruebas de la clínica por
hacemos una prueba de vamos a hacer una prueba hasta descartar, o hasta encontrar la patología. A diferencia del tapizaje, donde cuando se tiene, se hace su prueba, vamos a recolectar, y el resultado. Pero me llamo que si quieren tener algo, si no hay nada, el paciente sigue estudiando, tal cual, y sigue su productividad. El otro grupo, que son los pacientes que tienen, ya sabemos que precisamente, que tiene cáncer. O sea, el paciente llega y yo tengo cáncer, ¿qué hago? Se hace un diagnóstico de interpretación central. ¿Qué es? Bueno, yo tengo cáncer de mama, pero yo necesito saber por qué los estudios dicen, qué tal, tienen abdominales, tienen etc. Entonces, van a hacer estudios buscando esos sitios donde el cáncer de mama va. Ese es un estudio de extensión. Para cada patología, hay estudios. Y el último grupo, los pacientes que tienen diagnóstico, es las pruebas estandarizadas para el seguimiento. Es decir, ya tengo el diagnóstico, ya me extrañaron, ya yo sé que voy para cirugía, voy para quimio, voy para radio, etcétera, o tratamiento paliativo. ¿Qué hago los 6 meses? ¿Qué hago a las 6 semanas? ¿Qué hago al año? Esos son los estudios que por protocolo. ¿Qué limitaciones tienen las pruebas diagnósticas? Esto es algo para que ustedes recuerden. Todas las pruebas tienen todas las pruebas de imagen. Todas las pruebas de imagen tienen limitaciones. Cada vez que ustedes van a hacer un estudio, recordar si son niños, si son embarazadas, si tienen renal, si tienen algún problema de alergia, atopia o algún secundario al medio de la vida, a la radiación, etc. El uso de resonancia magnética, elementos metálicos, entonces, toda enfermedad tiene una historia. Para poder entender esa historia, es decir, para que el paciente no muera de un cáncer, tenemos que detectarlo tempranamente. Eso se llama diagnóstico. Es donde va la prueba de aprendizaje. Es decir, donde vamos a detectar una lesión que puede ser tratada continuamente y llegar a la cura. ¿Sí? Pero si no se detecta tempranamente, esa enfermedad va a evolucionar a un diagnóstico, pero sí va a tener signos, síntomas y va a tener una evolución. Puede ser la muerte, puede ser la cura, o que puede ser una enfermedad. ¿Sí? Pero toda enfermedad tiene una historia. Así que vamos a iniciar con el primer grupo. El primer grupo, que tiene síntomas, que hacemos prueba de aprendizaje. Vamos a ver cómo se hace una prueba de aprendizaje. Se hace en una población que tiene un factor de riesgo. Si tengo una población de mujeres que tienen un factor de riesgo, puede ser mujeres porque tienen la biología, o simplemente porque tienen conectar. A esa población que tiene síntomas, vamos a hacer pruebas de aprendizaje. Tenemos aquí otro grupo que incluye hombres. Tenemos el número 40 años, de velocidad, son pruebas de aprendizaje. Una que tiene síntomas, tiene algún síntoma, este paciente tiene capacidad de pruebas de aprendizaje. ¿Qué es el tamizaje? El tamizaje tiene que tener 3 criterios básicos. Primero, tiene que ser un problema de cáncer. Las pruebas que vamos a utilizar tienen una calidad diagnóstica específica para la prueba que estamos buscando y debe ser un tratamiento. De nada sirve que uno haga una batería de exámenes, ya sea laboratorio, lo que sea, y detectar una enfermedad, pero no podemos tratar ya sea porque lo necesitaron o porque el tratamiento está decidido. Cuando hablamos de tamizaje, solo les traje esta imagen para recordarles, no todos los tamizajes deben llevarnos a utilizar en cáncer. Hay tamizaje para displasia de cadera, hay tamizaje para hemorragia cerebral, el niño prematuro. Hay tamizaje para el tipo de aborto, pacientes de 60 años. Estas patologías se hacen en trabajo de y el último, con un tamizaje que se hace que puede tener
pediátrica se hacen seriados cada 6 meses, estudios de ultrasonido de cabeza. Como dijeron, el cáncer es una patología que en nuestro país, esta son estadísticas del 2018, es la primera causa de muerte. Pero realmente, si nosotros sumamos las que están sombreadas, son causas de muerte cardiovascular. Entonces, realmente, en la suma de todas las relacionadas cardiovascular. Pero definitivamente, lo que estamos viendo es una de las principales causas de muerte. Esto es como se distribuye para el 2008 la clínica, y vemos cuáles son los tumores malignos más frecuentes por mortalidad en nuestro país, para buscar siempre la salud. Y bueno, este es el Instituto Oncológico para el año 2018. ¿Y cuáles son los pacientes por morbilidad? Si llegan a presión, como se han advertido, vemos que los picos son mama, cuello uterino, próstata, colon, estómago, todos aquellos que pueden alcanzar. Atención. Cuando hablamos de pruebas médicas, tenemos en la esquina la mamografía. La mamografía es una prueba de avanzar, pero también se la voy a poner a una paciente que tiene una masa potable, que tiene una descarga, que tiene carga en coloración de la piel, etc. Es decir, tiene signos. La mamografía sería como una prueba de. Este es un paciente que le dice que también cuando estamos con cáncer, ya lo vieron. Es un paciente que llegaba con un dolor abdominal y se le hizo una tomografía buscando cualquier cosa abdominal inflamatoria. Y lo que se encontró al final fue una masa a nivel de la cabeza de parte. Aquí encontramos un ganglio en la región ilíaca. Aquí hay otro ganglio delante de la cava. Y aquí encontramos la masa a nivel del parte que condiciona la acción de la vía biliar. Mira que la reflejada ganglio, masa, localización y infiltración, tanto del parte como del bebé. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está que sigue? Ok, entonces, ¿cómo hacemos para determinar el estudio? También, como usted no sabe, hay una manera muy fácil de utilizar. Usted entra aquí a los criterios apropiados, los adultos que se llaman criterios apropiados. Entra a los criterios apropiados de la CR, por ejemplo, y busca el área anatómica. Puede decir en la mama, que es lo más fácil de entender. Y busca en la mama, puede ir por órganos y sistemas, también para hacer un search, ahí está la opción para que haga descarga mamaria, cáncer de mama. Y aquí elegí mensaje para cáncer de mama. Y me va a dar todas las pacientes que pueden ser pacientes que tengamos bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto, es decir, aquella que tiene BRCA positivo, que tiene antecedentes familiares, que tuvo una biopsia con un síndrome mundial, etc. Ese paciente, ¿cómo le voy a hacer avanzar? Esa tomografía, también se como síntesis, y también podría realizarse también. Ya ver cuál es el estudio más apropiado para poder llevar la actualización, cuál se debería utilizar. Según el escenario que vimos en la paciencia. Aquí lo podrían buscar poner exactamente lo que tiene en el cuadro, una breve descripción del cuadro, lo va a ayudar a las mujeres. Una vez yo tengo entonces un paciente que tiene el diagnóstico y los pacientes. Yo necesito saber cómo debutar, cómo está, solamente una lesión localizada, un cráneo, un ganglio, voy a detectar. Esto se llama estadiaje. Y la imagen que nosotros tenemos en el estadiaje no debe ser mayor de 4 semanas al inicio del tratamiento, ya sea quirúrgico o el tratamiento de quimio o radio. El tratamiento que vaya a realizarse en este paciente, la imagen que vamos a utilizar de base, muy importante, no es de manera profesional. Yo me hago con una tomografía y tengo una masa de 4 centímetros. Y pasan 8 semanas, esta masa no la bendice, por problemas como estoy diciendo, y le empieza, digamos, a lateral.
me hacen un control y la masa mide 4 centímetros. ¿Qué voy a decir yo? Es la ida. No pasa nada. Pero, como yo me demoré 6 semanas, 8, que mi masa no era de 4, sino de 6, realmente ese 4 representa una reducción de 2 centímetros. En la masa que en ese momento estaba cargada. Por eso este debe ser 4 semanas máximo al de 11 al inicio del verano. De lo contrario, tendríamos que finalizar. Entonces, ¿qué pruebas vamos a utilizar para extensión? Les traigo todas las pruebas de imagen que tenemos. La radiografía definitivamente no, puede ver por qué. No voy a perder el tiempo. Los sonidos que la base se entiende. La resonancia magnética se limita porque las secuencias son diferentes, los planos son diferentes, los protocolos son diferentes, están en otro país. Entonces no podemos comparar. Pero la tomografía computada es nuestra cabeza de batalla para buscar extensión funcional, la que sea. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la extensión? En los tumores sólidos, vamos a buscar en los tumores sólidos. Que estaban ahí localizados. Vamos a ver el tamaño, vamos a ver si va dentro de los órganos. Vamos a buscar gases linfáticos y vamos a buscar metástasis. ¿Cuáles son los sitios más cercanos a metástasis? Los tumores sólidos generalmente son el pulmón, el hígado y el sistema nervioso, el hueso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. En este caso, es un paciente que tiene una neoplasia que puede ir marcando. Este es un paciente que tiene una neoplasia en el borde superior del derecho. Entonces, ahí empezamos a ver cambios regionales adyacentes a la porta. Arriba, aquí empezamos a ver más cambios mesentéricos. Allá arriba, entonces, vemos un cambio de mediastino, que tiene cambios regionales. El local, al lado del riñón, y tenemos en el intestino. Aquí empezamos a ver un trombo tumoral, que busca que este paciente de formación vascular, ¿no? Y aquí vemos una masa que está fuera del riñón, que hace cuerpo por la masa renal y también infiltra el músculo zonas del ventral. Entonces, solo con ver este estudio de extensión, nosotros paciente de 4, porque el tumor se salió de ahí. Ya yo sé que si el paciente tiene 3 porque ya tiene 2 niveles de enfermedad. No vamos pegado al órgano, pero tiene más de también. Y aquí vemos nódulos pulmonares. Este paciente ya tiene metástasis pulmonares, o sea que tiene nódulos. Así que TNM me ayuda a mí a estadiar el paciente. ¿Para qué sirve el estadio? Bueno, el paciente está en estadio 1, va a cirugía rara, el paciente que está en estadio 4 es un paciente con un pronóstico, probablemente tiene más paliativos, o se hagan, vamos a seguir contando tratamientos de salvación, por decirlo de alguna manera. Entonces, la estratificación me va a dar tratamiento y pronóstico. Si hoy me hacen un estadio 2, todo el tratamiento que me hagan de estadio 1, voy a hacer una paciente con estadio 2, que evoluciona bien, o que evoluciona mal, o que me mantuvo estable, o que equivale el tratamiento. Eso es el estudio básico de la forma. Los estadios son clínicos, que incluyen además tal estadios hepatológicos, sacan la pieza y se sacan. Este tumor, mira, no parece que se estaba, pero si este tumor se salió de la serosa, porque lo vieron en un momento. Cambia un poco el italiano, ya cuando tienen la pieza. Y la italiano es una palabra que menciona mal, porque el paciente se hace el italiano y sigue, ¿sí? No se restaría después de que, bueno, no le fue bien con el tratamiento, vamos a detallarlo para ver. 1, 2, progresó, hay que cambiar la línea a un 2 de progreso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en hematología usa mucho la italiana y se deja como de un lado cuando tenemos un paciente que tiene metástasis como la más adelante o reciba la enfermedad. Entonces, mi cuarto paciente
es el paciente que le va a dar seguimiento. Y a eso me voy a responder, ¿está mejor, igual o peor? Entonces, vamos a hacer controles sustitutivos, ya sea 6 semanas, 1 semana, 1 semana. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Pues hay muchos métodos para evaluar el paciente está mejor o peor, desde la clínica hasta pruebas de la psicología. Pero hay una imagen que nosotros no utilizar sobre todo el estudio basal es importante en lugar de estudiar y los de seguimiento que vamos a hacer. Vamos a medir. ¿Ok? Entonces tenemos que regresar al anterior, es medida 5, ahora mide 10, medida 6, ahora mide 7, medida 7, ahora mide 6, medida 3.5, ahora mide 3. Estamos ya igual, está peor. Si está mejor, probablemente seguimos en terapia. Si está peor, probablemente cambien la línea de terapia. Y si se lo es igual. Es decir, que va a nuevas, etcétera, puede estar la entonces, lo que nosotros hacemos en el caso de los tumores sólidos, ¿qué medimos? Medimos masas en su eje mayor, medimos ganglios en su eje más corto, los ganglios ovoides, no medimos el eje más largo, sino el eje más corto, y masas que no necesariamente son la primaria, pero puede ser que también medimos. ¿Qué no medimos? No podemos medir nódulos muy pequeños. ¿Por qué? Porque si mañana se hace una tomografía, y por alguna razón, yo en ese momento no se ve el nódulo, voy a decir no desapareció. Si aparecen 2 estudios después del nódulo, digo, tiene una lesión nueva. Ese nódulo no lo tomamos la solución, ¿sí? Pero no lo tomamos para respuesta porque puede variar como que la reducción es muy pequeña. Lesiones plásticas, ¿por qué? Porque la lesión una lesión lítica que se trata, se va a poner en terapia. Y eso no es que hay una lesión. Eso simplemente es una respuesta. Como también puede ser general. Y la lesión pleural, por decir algo, o la citis, aunque tenga células malignas, no es medible. Sabemos que si tiene más o menos, significa que ha procesado. Respondemos dependiendo de los criterios. Hay muchos criterios que más se usa para tomar sólidos, el PERSIS. Si hay la opción de PET, es el PERSIS. Y lo que hacemos es decir, bueno, por ejemplo, si tiene una disminución de 15 al 20-25% de la captación, cuando hablamos de en este caso, se utilizan el PET. O si tienen el PERSIS, ¿sí? Ahí se habla de la captación del radiofármaco. O en el tamaño, o en el volumen. Dependiendo de cuánto volumen aumenta uno habla de si hay respuesta, si está igual o si progresa. En tumores, por ejemplo, del estómago intestinal, no medimos tumores como tal, sino que nos interesa la densidad. ¿Sí es? Y aquí, visualmente, esta lesión ha aumentado el tamaño, pero ha disminuido en densidad. Eso me indica que el tratamiento está funcionando, porque la densidad de la lesión puede esta metástasis de tumor intestinal irregular ha disminuido en una líquida. A pesar de que la lesión se ve más grande, la densidad más pequeña. Y, por ejemplo, los linfomas tienen su criterio parasitariano, ¿sí? También hay lo que se usa. Y lo que va a pedir, por lo que se va a pedir en esta diapositiva es que tiene que ofrecer un primario ganglio todos tienen ganglio o órganos en el vaso de vida. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tiene ganglios solo con leer, o tiene ganglios en igual de también en niveles ya tienen medicinos nervios, pero paciente. Tienen que ser diferentes a los sólidos. Y en el seguimiento hay otros criterios. Ya se hace PET, no se hace PET. Y vamos a ver entonces cómo medimos los cambios. Medimos su cambio corto, identificamos una área y sumamos todas las áreas de su volumen de cambio. Es decir, si yo sumo los cambios en el cuello, en el abdomen, todas las áreas que ya me identifiqué, a decir que el paciente tiene un volumen de 60. 8 semanas después, hago un control, hago la misma área, el mismo cambio,
sumo y me dice que tiene 3 60, 10 60, no ser exagerada, definitivamente de 60 a 10, hay una reducción importante del volumen. ¿Ok? Entonces, este paciente se hizo con PET, por detrás de un libro. Tenemos una masa prevascular, que es la que vemos en la esquina, una alta captación, y en el control miren que la masa no se ve. Si se hubiera hecho un PET, sí, hubiéramos encontrado que la masa tiene. Entonces, ahí relacionamos dos cosas. La actividad plural, lo vamos a ver con la medicina social, más el tamaño. Entonces, la respuesta que nosotros vamos a dar a este paciente una respuesta completa, no solo decir, pero por lo menos nos la respuesta ahora. Una respuesta parcial, es decir, que él respondió, disminuyó un 30%, pero la evaluación está estable, aumentó un poquito, pero no tanto como para decir que tiene una respuesta, no tanto para decir lo que son. Y progresión es cuando tiene un aumento considerable o el accidente. Ahí hablamos de progresión. ¿Okay? Después ese paciente entra, vamos a decir que entra el seguimiento, tratamiento, porque ya no hay nada que tratar, nada, porque por ejemplo no hay nada, ¿sí? Salen estas palabras. ¿Qué pasa si aparece algo nuevo? Si aparece algo nuevo, se usa mucho indistintamente recidiva. Recidiva es la misma tipo del principio. Digamos que el paciente con necesidad de próstata, claro, de tratamiento, no se de masa, necesidad normal, etcétera, hace un 10 años, sale el tratamiento, y a los 4 años el paciente llega con una masa en el mismo lugar que estaba antes. Pero ¿qué es la recurrencia? En el paciente, con la mama, todo, etcétera, pasaron 10 años y la paciente presenta una lesión. Se hace una biopsia de una niña de la mama o puede ser que eso es una recurrencia, pero en la práctica se usa casi que exclusivamente. ¿Y qué es la severidad y la gravedad? En que le decimos al paciente que ya va a necesitar que ya se trató, que está bien, no mostramos que constatar, se pide el tiempo hasta que el paciente aparezca nuevamente en la escena o en la cerca de grupo para que entonces, la segunda parte de esta charla, más rápida, es qué es lo que nosotros vamos a utilizar. Ya sabemos cuál es la importancia en imagen, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que medir, lo que tenemos que medir, ¿sí? Entonces hacemos un informe. El informe debe tener su diagnóstico, porque demanda, citación, todo, el riesgo, es importante para nosotros. El protocolo lo vamos a decir en base a las empresas. En el cuerpo vamos a describir los hallazgos de las normales, la conclusión, opinión, función diagnóstica, en realidad es una discusión. Es decir, lo que yo veo es lo que yo sé, consumo, y le voy a dar mi opinión. Y las recomendaciones opcionales. ¿Cuáles son los tipos de informes? Este es el diagnóstico. Se ven puras letritas y párrafos, ¿sí? Pero en oncología nos debemos forzar a hacer este tipo de informes. Donde nosotros vamos a responder, ¿ganan negativo? Si ponemos sí, viene a estar con ¿me explico? Porque cuando viene el siguiente control, hablamos, cuando viene el control, agarra tiene una prueba visualmente es más fácil, pero para nosotros es más tiempo. ¿Sí? Es más fácil quitar técnica primero, de ponerse a escribir, o a seleccionar, o a bloquear, como dice. ¿Ok? Pero esto es lo que debemos hacer, formas estructuradas, sobre todo los que estamos hablando. Como les decía, se vean los párrafos allá, los grandes cuadros, tengo preguntas, todas las respuestas posibles. Entonces, en la conclusión, nosotros debemos dar la unión entre los hallazgos que encontramos y la historia clínica, laboratorio, porque los médicos es lo que esperan de nosotros. Pero ¿qué pasa?
cada uno de sus equipos una manera de informar diferente. Y no somos mujeres. La misma vez que el mismo paciente en el mismo lugar, vamos a editar a tener los informes. Que al final debería decir lo mismo, pero el que lo lee, lo puede interpretar. ¿Ok? Así que debemos acostumbrarnos a ser estructurados. Aquí hay 3 maneras de informar decisiones en diferentes áreas. Pues si no lo sólido, características escritas, crear una biología, una sistema. Así es. Entonces, para reducir esta confusión, para entender los aparejos, al final va a haber el paciente de frente, a ver qué es lo que va a hacer, sobre todo en el comenzado. ¿Sí? Nosotros no seguimos las recomendaciones que por eso me encantan. Y utilizamos los ¿sí? Entonces, ese nódulo tendríamos que poner nódulo realmente prevenido, que necesita seguimiento, aplicar. Entonces, estos ambivalentes ya saben, si es un nódulo de concentración, presión de infusión, cualquier cosa que encuentre de las ya ustedes saben, no, sería yo le pongo 4, la gente hace 5. Si yo le pongo 0, necesito complementar. ¿Sí? Entonces, aunque yo diga lo que sea, mi cuerpo de al final, solo complementa. Entonces, el ACR RAT, los ACR RAT, se pueden utilizar no solo para cáncer, para trauma, para cardiovascular, como vieron aquí. Entonces, pero la mayoría tratan de cáncer, es decir, la parte de tamizaje o la parte de seguimiento. Y aquí ven que hay para mama, para colon, hay para tiroides, hay para hígado, hay para pulmón, pero no se aplican a todo el mundo. Recuerden que se aplican a pacientes con cáncer. ¿Cómo se crean estos criterios? Hay comités que incluyen equipos multidisciplinarios, entre, por ejemplo, psicólogos, oncólogos, radiólogos, todo lo que tenga que ver con la parte de tratamiento y diagnóstico de estos. Entonces, ¿qué es lo importante de estos criterios? Para el radiólogo, para mí lo más importante es el léxico. El léxico es la terminología. El léxico o el idioma es cómo yo voy a escribir esa lesión. Si yo tengo un nódulo, yo tengo que saber el tamaño, localización. Yo no voy a inventar en mi prosa, yo tengo que escribir el léxico de hacer, porque en base a eso yo voy a presentar 1, 2, 3, 2, 3, 2. Me va a decir qué protocolo voy a utilizar. La secuencia táctica de que vamos a hacer, vamos a hacer ya no queda la expresión de radiología. El diagnóstico final se clasifica en 0, 1, 6, y da la recomendación. Así es. Este es un léxico en mama. Si hago un ultrasonido, yo utilizar este léxico, clasificaciones, nombres, puntos. Y si uso la mamografía, este léxico que uso una este es el protocolo que debería realizar, revisiones bilaterales, y el protocolo sigue. Debo hacer un informe, debe tener inicialmente, pero en el diagnóstico final siempre debo utilizar, en este caso, la clasificación viral. Que para ultrasonido, viral es ultrasonido, si para mamografía, viral mamografía. Y eso ya me va a dar la recomendación final de este libro. Y al final, todas las recomendaciones de radioides, pulmón, etcétera, lo que me va a decir, bueno, tengo un hallazgo, ¿sí? Ese hallazgo que en realidad tiene que ser maligno, de 2 a 5% de probabilidad. Lo voy a decir, si tiene que ser bajo. Pero si tengo un hallazgo que ya me dice que hay una mínima sospecha a una sospecha bastante alta, del 95%, es un 4. Y cuando tiene una característica de cáncer, lo digo que es la velocidad de llegar a el gato,
no, ya en el bote, ¿sí? Es el nivel. Ambos necesitan biopsia. Ya una vez tengo otra información. Claro, ayer atendí 10 pacientes que tenían una con vibrar 5, 2 con vibrar 4, 3 con vibrar 2, y el resto no voy a vibrar. ¿Sí? Y yo voy al final del año, pero esto es de Santo Tomás, el dígito 2003, 2007, campañas de mamografía. Miren la barra del vibrar 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace con esto? Este es el oncológico en el 2009, si no me equivoco, ¿sí? Y este es el oncológico después. ¿Por qué varió? ¿Por qué se cayó la barra del vibrar 6? ¿Sí? ¿Por qué se cayó? Porque en ese momento de una decisión, le dijo, mira, nuestras pacientes, más de la mitad, saben que no hubiera hecho una muerte. Y al final le digo, ¿sabes qué? El estudio es suficiente porque tenemos esta, entonces, ¿para qué estoy haciendo la mamografía? Al final le digo, esa es la decisión. Se ve la mamografía inmediatamente, se decide, ¿necesita algo más? Vamos a hacer eso inmediatamente. No la mamografía vamos a hacer, necesitamos que anterior, necesitamos que anterior. No importa la verdad. Necesitamos un resumido. Claro, entonces, nos deshicimos del cero y empezamos a ver que los hallazgos que estaban viendo eran hallazgos individuales. ¿Ok? Y esto es el complejo hospitalario en el año 2014, y miren cómo van a hacer. Porque hay una área de producción, se hace el examen, pero no se hace lo que hay que hacer inmediatamente. Se necesita pacientes para hacerlo. Miren la comparación con la literatura. ¿Sí? Tienen las barras de literatura. ¿Por qué? Porque esto lo más seguro que está contaminado con filtración. Porque esos centros de mama no son lugares de la que hacen mamografía de mama. ¿Ok? Entonces, me sirvió el hacer la clasificación para tener la base de datos, para tomar la decisión. ¿Sí? Y hablar de tratamiento de seguimiento. Prácticamente, pues tenemos dos fibras, que pueden ser mamografía, ultrasonido de resonancia, que tienen la misma y el ultrasonido de resonancia más actuales, se aplica el estudio de aprendizaje y diagnóstico, actuamos muy rápido. Este es como vemos las diferentes lesiones de las tres que nos clasificamos. 4-5, por ultrasonido de mamografía. En resonancia magnética, incluimos el criterio de realza o todo de importante, para la que sigue. Si es para el tiroides, tiene que ser no por resonancia. El léxico está dado solo para el ultrasonido, se aplica para y para tallas occidentales. Algunos ejemplos, para el hígado, pues se puede usar ultrasonido, resonancia, tiene el léxico cada uno, y me va a indicar, lo vamos a utilizar en pacientes que tienen riesgo, algo que voy a usar en presentación para que yo use una parte. Vamos a usar en pacientes que tienen alto riesgo de tener el Vibrat está muy de moda en su última revisión en el 2019, y lo que vamos a hacer aquí es tratar de evitar que no sea necesario pacientes que hay una de sospecha casi por lo que sale de aquí, pacientes que están muy ligados a la resonancia, y que va a escuchar resonancia magnética específica. Y toda la resonancia va a tomar muchos parámetros. ¿Cómo se ve el T2? ¿Cómo se ve la función? ¿Cómo se ve el contrato? ¿Cómo se ve el espectro? ¿Sí? Y tomando todos esos parámetros, entonces vamos a decir, bueno, en los RATs se hace también en pacientes muy alto riesgo, que suman por años que no se hace la certificación muy segura, ¿sí? Y se usa una tomografía de baja dosis que se ve muy biodiversificada, pero es para buscar cosas iniciales. ¿A que sigue? Y esto es algunos ejemplos. Tenemos el CERAT, que es para colon, y se hace un estudio específico que se llama colon. Pero
En nuestro país, esto es imposible hacerlo. Imposible. ¿Sí? Porque son 4 o 5 personas que se atreverían a hacer los estudios y eso consume mucho tiempo grande. Poco a poco vamos introduciendo los proyectos medios no se da. Entonces, son hallazgos que vamos a ver en el pueblo de el MIGRA, que ya no se conoce para seguimiento, se utiliza como la actividad resonancia, ¿sí? Entonces se va a completar la morfología con la captación del marihuana. El CORAX, este está en paneles todavía, se está aplicando, pero todavía no se ha conseguido data para poder hacer atlas, algunas recomendaciones. Está basado en los criterios de FIBRA, que usábamos anteriormente, por ultrasonido, y ahora se están aplicando tanto para ultrasonido como para resonancia magnética. Así que, algunos hallazgos de ultrasonido, de análisis simple, hasta ahora se aplica a la necesidad de también está en pañales, que esto todavía no está terminada, en el FIBRA, porque el lo vieron, también el FIBRA se dijeron la vida también. Entonces, están desarrollando la concentración para la agricultura. Así que el radiólogo debe estar su terminología, ¿sí? Las recomendaciones y hacer un informe estructurado, triangular, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer nosotros. Y dar marco para la ya vieron que es como podemos cambiar la atención de pacientes por la recolección de datos. Definitivamente un operador dependiente. Depende mucho de que yo quiera hacerlo o no. Y de lo que toma decisiones. Así que el resumen. Tenemos que cuando tenemos la prueba, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la población de utiliza los criterios apropiados? Una vez tenemos en casa, ¿cómo evaluamos el tumor? El PNM, hacemos con pruebas vegetarianas. ¿Sí? Y para el seguimiento hay criterios dependiendo de la cualidad, forma, ¿sí? Y el sistema de reporte en base de datos nos va a ayudar a establecer cuánto hay margen, cuál es la probabilidad de nivel, utilizando el base de datos y nos va a ayudar también a seguimiento, con el RAS, el ONRAS. Así que si tienen preguntas. Si tienen alguna pregunta. Ya se me pregunta. No, al parecer no hay preguntas. Gracias, doctora Elba, por su participación. Como siguiente punto, tomaremos un proceso de 5 minutos para solucionar problemas de trabajo. No se levanten de sus asientos, será algo rápido.
Probando, 1, 2. Probando. Hola, hola, 1, 2, 1, 2, probando. Ahora sí. Siguiente punto recibimos al doctor Roberto García Castillo. El doctor Roberto García Castillo es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, especialista en cirugía general, formado en el complejo hospitalario Manuel Amador Guerrero, en la Caja de Seguro Social. Subespecialista en oncología clínica en el Instituto Oncológico Nacional. Cuenta con entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, cáncer gástrico en la Fundación San Pedro Boca, Hospital Universitario de Chile, Brasil y el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Recibamos con un aplauso al doctor García. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Felicidades de antemano, ya están en la recta final. La recta final para empezar nuevamente otras metas, ¿no? Sí, es medio tóxico. No, cuando le comentaba hace unos días a mis compañeros y cuando estábamos con unos estudiantes que cuando uno está en la facultad uno dice, bueno, ya cuando termine y que soy médico ya va a ser más tranquilo. Mentira, viene el internado, que es otra locura. Después viene la residencia, que es otra locura. Y ya de médico funcionario igual, o sea, ya la carrera de medicina consume, digamos, todo lo que es tu tiempo y se convierte en lo que somos, ¿no? Nosotros somos médicos, ¿no? Pero siempre lo importante es, uno, recordar en el momento que uno estuvo en esa silla y el apoyo obviamente que podamos brindarles, tanto de mi parte hacia ustedes y en algún momento de ustedes a los que vengan subiendo, digo yo, pues, porque lo ideal es que nuestra carrera siempre sea, en ese sentido, no seamos egoístas con la información, egoístas con lo que tenemos y aprendamos a compartir. El día de hoy yo voy a tocar un tema que es relativamente sencillo. Nosotros, desde el día 1 que ustedes entraron a la Facultad de Medicina, aunque usted ni siquiera habían dado la primera clase de biología, algún familiar se le acercó y que, oye, mira, que estoy con un resfriado, un dolor en la garganta, ¿tú crees que me puedes recetar algo? Porque la gente ya automáticamente, desde que tú entras a la Facultad de Medicina, tú eres médico, punto. Entonces, la idea de esta charla, y que les va a pasar mucho, sobre todo en atención primaria, es cuando tú recibes un resultado de una mamografía, que es, digamos, el gold estándar en el tamizaje de cáncer de mama, ¿qué tú le dices a esa persona? Y vamos a tener amigos, conocidos, primos, que oye, mira, la mamografía me salió esto, ¿qué le digo? Entonces, la idea de esta charla es evaluar las implicaciones clínicas y terapéuticas que tienen un estudio de imagen como es la mamografía en la parte del tamizaje de cáncer de mama. Para ver. Creo que no corre, ¿será? Ah, bueno, yo lo puedo hacer desde acá. No sé qué hará. Dale la siguiente para ver. O pásame la. Ajá, siguiente, sí. Eso. Si quieres ponlas todas, pues yo creo que. Ahora sí. Entonces, este es un caso clínico. Una paciente con una masa palpable en el cuadrante superior externo de la mama y ganglios linfáticos palpables. La mamografía actual, un BIRAT5. Al final, si quieren o si tienen alguna duda, me pueden levantar la mano y con gusto lo vamos conversando. La idea es que esto no sea algo como unilateral, pues si tienen alguna duda podemos irlo conversando. Una mamografía BIRAT5 y la mamografía previa a esta paciente es una mamografía BIRAT3. Entonces esa paciente te pregunta o te dice o te hace el comentario. Tengo haciéndome mamografía desde el año 2017
¿por qué todas las mamografías fueron normales? ¿Por qué esta mamografía salió normal? ¿De qué le dices tú a esas pacientes? O sea, ¿cómo logras transmitirle su desagrado? ¿Cómo logras transmitirle digamos, una respuesta a ese desagrado que tiene esa paciente? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. No sé qué le pasó, como que se... Pasa la siguiente, por favor. Ajá. ¿Cuál sería la mejor respuesta para ella? Solamente es mala suerte, le puedes decir. Le preguntas alrededor de su mamografía previa si la tiene. Exploras los factores de riesgo de estas pacientes o tratas de calmar a la paciente y empezar el tratamiento. Entonces, la idea es que a lo largo de esta charla podamos conversar o podamos explicar un poquito de qué es lo que vamos a hacer con esta paciente que está molesta. Ya llegó a la consulta molesta porque ella dice, ¿por qué tengo una alta sospecha de cáncer y todas mis mamografías previas estuvieron bien? Entonces, los principales métodos de tamizaje para el cáncer de mama, o el principal método de tamizaje para el cáncer de mama es la mamografía. Usualmente nosotros consideramos los métodos de tamizaje con 3 características primordiales. Uno, que sea un estudio barato, que se pueda aplicar a un conjunto de población en riesgo. Ustedes saben, usualmente las mujeres mayores de 40 años. Y tercero, que ese estudio brinde un verdadero beneficio en disminución de la mortalidad de la patología asociada. Estamos hablando específicamente de la mamografía. La mamografía brinda un beneficio en la mortalidad entre un 15 a un 20%. Ustedes dirán que 15 o 20% no suena tanto. Pero cuando hablamos de mamograma o cuando hablamos de tamizaje en el número de pacientes que se hacen mamografía, 15% representa un número muy, muy alto. Estamos hablando de millones de vidas que se salvan al año alrededor del mundo, simple y sencillamente porque la mamografía detecta alteraciones muy, muy, muy tempranas en la historia natural de la evolución del cáncer. Nosotros hemos tenido pacientes con mamografía BRAF4 ABC, que cuando le hacemos la biopsia excisional de la lesión, que muchas veces no es palpable siquiera, nos encontramos en etapas muy, muy tempranas del cáncer, hiperplasia ductal atípica, algunas displasias, ni siquiera llegan a ser un cáncer como tal, muchas veces displasias in situ o neoplasias in situ. Entonces, esa es la importancia de la mamografía. Entonces, con respecto a los otros estudios, la tomosíntesis mamaria, el ultrasonido de mama, la mamografía, perdón, la resonancia magnética mamaria, sí se pueden utilizar, no es que no se pueden utilizar, simple y sencillamente ellos no cumplen con la definición de tamizaje como tal, como lo habíamos conversado hace un rato. Recuerden que tenía que ser barato, tenía que ser aplicable a un grupo poblacional específico y tenía que mostrar un beneficio en la supervivencia. Si muestra beneficio en la supervivencia, el problema, por ejemplo, de la resonancia, sumamente cara. Una resonancia magnética está costando $700, $800 que usualmente los pacientes no van a tener a disponibilidad para hacerlo. La tomosíntesis mamaria es un estudio también, no es muy, muy caro, pero digo, una mamografía te puede estar costando, dependiendo del lugar, $40, $50, y es un poquito más accesible para la población. Y el ultrasonido de mama, que realmente no es un método de tamizaje, el ultrasonido de mama es un estudio complementario, por decirlo así, transversal, o sea, te da un diagnóstico en ese momento, un nódulo que encontraron, que era sospechoso, o que se palpó un nódulo y que quieres ver las características de ese nódulo. Pero desde el punto de vista de tamizaje a largo plazo o de saber si el paciente o pronosticar si el paciente está en riesgo de desarrollar una enfermedad maligna, el ultrasonido no te lo da. Entonces, esto es importante que nos lo llevemos acá porque muchas veces vamos a ver en los informes de los colegas radiólogos, que todo el respeto a los colegas radiólogos, simple y sencillamente a la hora de la aplicación clínica, las recomendaciones del radiólogo, tienes que conocer algunas otras cositas que vamos a ir conversando. Pero un radiólogo te pone mamografía BRAF3, recomiendo complementar con ultrasonido. Y de repente el ultrasonido te sale, no, tiene fibroadenomas y no se ven sospechosos, ya listo. Ese paciente, aunque ese ultrasonido haya salido BRAF2 o BRAF1, que no tienen riesgo de una enfermedad maligna, en ese momento, tú no puedes mandar a ese paciente para la casa tranquilo y no se preocupe, nos vemos el otro año. Porque ese paciente puede tener otras cosas o otros factores de riesgo que sí influyan en que a largo plazo, 3, 4, 5, 6 meses, desarrolle una nueva alteración. Ese paciente no ha sido tamizado adecuadamente. Por eso es que tú utilizas entonces las otras herramientas de tamizaje. Obviamente dependiendo si el paciente puede o no puede acceder a él. Entonces,
Lo importante de esta diapositiva es que la verdadera, digamos, estudio que cumple con todos los requisitos para llamarlo un estudio de tamizaje es la mamografía. Los otros son estudios auxiliares que lo podemos utilizar en diferentes settings, pero no es específico el tamizaje de los otros, sino es la mamografía. Ok, por favor, la pantalla. Eso, gracias. Entonces, esto me imagino que lo han escuchado hasta la saciedad. En octubre esto se vuelve una red de todo el mundo hablando de la mamografía y cuando empiezan, cuando terminan, cuando empiezan, cuando terminan. Y lo principal que ustedes ahora van a empezar a hacer, ahora que se empiezan a enfrentar a los pacientes, empiezan el internado ahora, es aplicar los conocimientos que obtuvieron en la universidad e integrarlo al sistema de salud actual de nuestro país. Por ejemplo, las diferentes asociaciones, dependiendo de cuál asociación sea, US Preventive Task Force, Canadian Task Force, American Cancer Society, brindan diferentes recomendaciones para el inicio y el control mamográfico en busca del tamizaje actual. ¿Por qué es eso? Yo se los voy a responder. Porque cada una de ellas representa diferentes sistemas de salud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la Asociación Canadiense habla acerca desde los 50 años hasta los 74 años y ya. Por ahí veo una que dice que es bianual, empezando a partir de los 40 y creo que bianual o cada 2 años. O sea, cada asociación va a dar sus recomendaciones dependiendo de cómo es su sistema de salud para captar a los pacientes. Póngase, una mujer de 40 años canadiense viviendo en un sistema de salud como el de Canadá, donde probablemente tienen acceso a un médico familiar que va a la casa de esos pacientes cada 6 meses a brindarle, digamos, atención, recomendaciones y otras cosas que no existe aquí en Panamá. Esa paciente va a estar muy anuente a su salud. Y ella va a estar, oye, este año no me he hecho la mamografía, tengo que estar viendo la mamografía. O ya probablemente ya la tiene programada ya en el sistema de salud y la llaman desde el sistema de salud público. Mire, tiene que venir el día tal porque tiene sus estudios de control anual, además de su mamografía. Ah, perfecto. Eso no va a pasar en Panamá. Y en Panamá vamos a tener pacientes, quizás en la capital vamos a tener pacientes que están más anuentes a hacerte ese tipo de estudios, pero en las zonas apartadas del interior del país no lo vamos a tener. Yo tengo pacientes que en giras y en labores sociales que hacemos por el interior del país, pacientes donde llegan a tu consulta con una mamografía de hace 5 años. Ah, no, es que esta y me salió bien y ya. Ajá, y las de los otros 5 años. Ah, no sabía que había que hacerse más. Entonces, eso no lo vamos, o sea, lamentablemente en Panamá, en la parte metropolitana, tenemos un acervo cultural muy diferente al de las partes apartadas de nuestro país. Entonces, nosotros en Panamá no podemos corrernos de beneficio de dejarle como todo al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de los 40 años, en Panamá se recomienda, a partir de los 40 años, la mamografía anual. La mamografía anual es un estudio de una sensibilidad moderada, pero de una alta especificidad. ¿Qué significa esto? Que si el estudio, cuando le haces la mamografía a la paciente, sale negativo en el sentido de que es un BIRAT 1, o sea, una mamografía normal, o es un BIRAT 2, que es una mamografía con hallazgos, pero son normales, ese paciente tiene un beneficio en los próximos 8 a 14 meses de no tener una enfermedad mamaria maligna, porque lo estás pronosticando. Esa es la potencia de la mamografía. Ese es el paciente que tú le puedes tocar al hombre y le dices, señora, nos vemos el otro año, tranquila, la mamografía salió bien. Para que esa paciente cumpla con eso, primordialmente tiene que tener mamas que no sean densas, mamas que sean, digamos, mamas maduras, pues, que no sean un tejido denso, porque para que la mamografía se vea adecuadamente no podemos tener mamas densas. Eso ahorita se lo voy a explicar un poquito más a fondo. Pero definitivamente el valor predictivo positivo de una mamografía habla acerca del pronóstico que nos puede brindar a largo plazo. Entonces, si la mamografía sale negativa, tranquilo. Si hay un hallazgo positivo en la mamografía, mira, vi unas microcalcificaciones o vi una retracción mamaria, no necesariamente es algo maligno. Por eso es que su especificidad es algo baja. Pero obviamente ya tú tienes las herramientas para continuar entonces en ese paciente que apareció un hallazgo, continuar entonces el algoritmo de diagnóstico para ver si es algo benigno o algo maligno. Y fíjense, el beneficio en la mortalidad, entre un 15 a un 20%. O sea, las pacientes que se detecta la enfermedad mamaria de esta manera tan temprana, y les voy a decir los números de aquí de Panamá del Instituto Oncológico Nacional en Cáncer de Mama. La etapa 1, etapa 2 de cáncer de mama se está curando un 98% aquí en su hospital, en el oncológico, que es el hospital de todos ustedes. Entonces,
esa es la importancia en donde nosotros en las campañas esta de octubre promulgamos tanto la atención y prevención o detección temprana de esta enfermedad. Y la etapa 3 obviamente ya empieza a bajar la supervivencia de estas pacientes. BIRATS, que estaba hablando de BIRATS, y se los voy a comentar porque muchas veces uno lo escucha en la facultad y quizás no le presta la atención no adecuada, simple y sencillamente, digo, usted en un rush de integración de información a su cabeza que quizás no vemos esto tan a fondo. Entonces, BIRATS, de sus siglas en inglés, que es Breast Imaging Report and Data System, Database System, básicamente lo que ellos hicieron es un grupo de pacientes con enfermedad mamaria maligna y evaluaban en ese grupo de pacientes cuáles eran los hallazgos asociados a esa biopsia maligna. Ponte, en este había retracciones, en este había microcalcificaciones finas, microcalcificaciones pleomórficas, en esta había tal y tal hallazgo, versus el grupo de pacientes a los que se le hicieron biopsia y no tenían una enfermedad maligna. Ah, no, mira, estas microcalcificaciones eran gruesas. Ah, no, estas estaban asociadas al tejido vascular. Estas estaban asociadas. Entonces, con ese grupo de pacientes hicieron un análisis que básicamente recoge entonces las categorías y las características de cada uno de los pacientes y las recomendaciones que tú les puedes dar. Por ejemplo, una mamografía BIRATS 0. ¿Alguno sabe qué significa una mamografía BIRATS 0? Sin miedo, no estamos haciendo examen, nada más para... Si no saben, yo se los voy a decir, no pasa nada. BIRATS 0 simple y sencillamente significa que ese estudio no sirve para esa mama. Una BIRATS 0 usualmente la encontramos en una mamografía de una paciente con mamas densas. Se hace la mamografía, el radiólogo pone, ah, no, tiene mamas densas, no se ve nada, BIRATS 0. Significa que ese no es el estudio adecuado. Y él usualmente te va a poner ahí, bueno, hágale un ultrasonido complementario. Y el ultrasonido nuevamente va a detectar en ese momento, en ese día y a esa hora, si ya tiene alguna alteración que puede estar relacionada con una enfermedad maligna. Si no la tiene, ya, está bien. Pero no significa que en 2 o 3 meses después esa paciente no puede desarrollar un nódulo que no estaba previamente cuando se le hizo el ultrasonido. ¿Me están captando? Eso sí lo hace la mamografía. Entonces, BIRAT 1 es un hallazgo... Ah, bueno, y una cosa súper importante del BIRAT 0. Y se los digo porque lo he visto en pacientes que nos han llegado al oncológico y también a nivel privado. El paciente diga, no, lo que pasa es que yo fui donde un médico y él me dijo que no me preocupa, que BIRAT 0 es nada, no hay nada malo, todo bien. Porque la gente piensa, o los colegas algunas veces piensan, que las categorías BIRAT son sumativas. 1 no es mejor que 2, ni 2 es menor que 1. 0 tampoco significa nada con el 1 y 2. O sea, no es como en las etapas del cáncer, etapa 1, etapa 2, etapa 3, que sabemos que a mayor número de etapas es peor el pronóstico de la enfermedad. La mamografía BIRAT 0, lamentablemente estos pacientes muchas veces se van para la casa. Ah, no, todo me salió bien. O si le ponen complementar con ultrasonido, el paciente ya, bueno, vamos a meterle la referencia para el seguro para ver en 2 años cuando nos llamen para hacer ultrasonido, y eso pasa mucho. El BIRAT 0 significa que el estudio no sirvió, y además de eso, hay un 18% de riesgo de que ese paciente venga después con un estudio maligno. O sea que realmente escondido en ese BIRAT 0 hay un 18% de riesgo que haya algo maligno en la glándula mamaria. Entonces eso es súper importante. BIRAT 1 en una mama madura, no densa, significa que ese paciente no tiene una enfermedad maligna y que en los próximos 14 meses tú puedes estar tranquilo que ese paciente no tiene que estar viniendo a tu consulta para evaluaciones ni para estudios adicionales. Entonces, BIRAT 1, estudio negativo por completo. BIRAT 2 es cuando hay hallazgos que pueden ser benignos, usualmente. Un fibroadenoma que tiene microcalcificaciones dentro de él, eso es normal que puede pasar un fibroadenoma, microcalcificaciones alrededor de venas o microcalcificaciones, le llamamos seniles en la misma piel de los pacientes. Son hallazgos que están presentes, pero son no relacionados a la enfermedad maligna. Voy a saltarme el BIRAT 3 porque lo voy a tocar de último. BIRAT 4, ya entonces hay una sospecha o un riesgo, y el 4 se va a dividir en 4A, 4B, 4C. 4A, usualmente el riesgo de una enfermedad maligna va entre un 15 a un 20%, 4B va entre un 20 a un 30%, y 4C ya llega al 50% de riesgo de malignidad. Ese paciente requiere un estudio de histología por biopsia para poder diagnosticar si es o no es maligno. Ahora, ojo, una mamografía BIRAT 4, a pesar de que haya una sospecha de malignidad, no significa que el paciente tiene cáncer. Y eso es importante que nosotros como médicos se lo transmitamos a nuestros pacientes o a nuestros familiares cuando nos lleguen con estos estudios. Oye, mira, tengo BIRAT 4, y llorando. ¿Por qué? Porque
Sí hay un riesgo, 15 a 20% en la 4A, pero también hay un beneficio de un 85% de que eso no sea nada malo. Entonces es importante que transmitamos, sobre todo para calmar la ansiedad de ese paciente, porque yo he tenido pacientes que solamente con la mamografía o con el estudio de imagen de BRAF4, tú sabes, toman decisiones que algunas veces pueden ir en detrimento de su vida. De repente, nos ha pasado un paciente que se opera sin ni siquiera tener una biopsia, o una mastectomía sin ni siquiera tener una biopsia, y cuando sale el resultado, oye, no era necesario hacer tal cosa. Entonces, desde ese punto de vista es importante que nosotros como médicos conozcamos esta información para manejar también la ansiedad que existe con relacionada a esta enfermedad, sobre todo en el género femenino, ¿no? Entonces, BRAF5, ya hablamos del 95% por riesgo de probabilidad, de que es algo maligno. Hay un 5% que puede ser que no sea, pero 95% de probabilidad de que sea algo malo. Y el BRAF6 ya es la biopsia conocida. ¿Por qué me detuve en el BRAF3? Porque es que el BRAF3 es bien común. El BRAF3 es ese, mamas densas, no se ve malignidad a simple vista, recomendamos un ultrasonido en 6 meses. Ese es el BRAF3. Y cuando el paciente te llega a ti como médico de atención primaria, tú ves el resultado. Ah, no, sí, mira, el radiólogo pone aquí que en 6 meses le hacemos un ultrasonido. Tranquila, señora, le hacemos un ultrasonido en 6 meses. Y en 6 meses llega la paciente, doctor, ahora tengo una masa. ¿Qué pasó? Si el previo decía que todo estaba bien. Entonces, ese es el punto, y nuevamente no es sin faltarle respeto a ninguno de nuestros colegas, les respetamos muchísimo. Simple y sencillamente nosotros debemos evaluar adecuadamente cada caso. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros debemos hacer una cosa que se llama estratificación de riesgo. Estratificación de riesgo es tú te sientas con el paciente y le hacen esa odiada historia clínica que ustedes ya conocen, que han hecho, me imagino, millones de rotaciones. Señor, ¿cuáles son sus antecedentes familiares? ¿Cómo es la dieta de ese paciente? ¿Es un paciente obeso? ¿Es un paciente diabético? ¿Es un paciente? Todos esos factores de riesgo que nosotros nos las pasamos mencionando, y de hecho en internet, y lo pueden apuntar si quieren para que los usen, en la página web del NCI, que es el National Cancer Institute americano, hay una escala que se llama escala de Gail, G-A-I-L. Tú pones NCI Gail Score, así. Y te sale una escala donde hay unas preguntitas que van a decir la edad del paciente, si el paciente tiene antecedentes de un linfoma o de radiación, si el paciente tiene alguna mutación genética o si desconoce si hay una mutación genética, a qué edad el paciente se desarrolló, a qué edad el paciente tuvo su primer hijo. Son preguntas bien sencillas y las van a encontrar ahí. Y al final de hacer todas esas preguntas, usted aprieta la tecla de continuar y él hace un cálculo. El nonograma de Gail nos ayuda a estratificar ese riesgo. Y ese cálculo va a ser en los próximos 5 años cuál es el riesgo de ese paciente de desarrollar cáncer, y en el resto de su vida cuál es el riesgo de ese paciente de desarrollar cáncer. Entonces te tira un número. En los próximos 5 años, 1%. Ah, ok, está bien, pero ¿qué hago con ese 1%? Entonces, el riesgo en los próximos 5 años para considerarlo elevado es mayor de 1.25%. Si un paciente te llega a la consulta y en los próximos 5 años tiene un riesgo de desarrollar cáncer por arriba de 1.25, ese paciente tienes que hacerle una intervención, ya sea química con quimioprofilaxis, ya sea quirúrgica si tienes que hacer una biopsia. Y en un paciente de riesgo, porque te pueden llegar pacientes que de repente en los próximos 5 años el riesgo es de que 1.20. Ah, no es mayor de 1.25, un riesgo intermedio. Pero cuando ves el riesgo a lo largo de la vida del paciente, sí sube a 26% o 25%. Cuando a lo largo de la vida el riesgo es por arriba de 25%, se considera un paciente de riesgo elevado. Entonces, 1.25 en los próximos 5 años, 25% a lo largo de la vida. En ese paciente, si es un BRAF3 y tiene un fibroadenoma o la señora se palpa una masa, pero te ponen BRAF3 para ver el comportamiento en los próximos 6 meses. Y es una paciente con un riesgo a lo largo de su vida de 28% de desarrollar cáncer. Ese fibroadenoma tienes que sacarlo. Tienes que hacer una biopsia, no lo puedes dejar ahí. Porque esa paciente es una paciente de riesgo. ¿Me están captando? O sea, la idea es estratificar a cada paciente y no nada más sentar a leer el examen. De repente ya un paciente se siente una señora gordita, diabética, donde sabemos que su sistema inmune no es el mejor sistema inmune, donde sabemos que hay hiperinsulinismo y probablemente un síndrome metabólico de por medio, donde sabemos que la paciente tiene algún antecedente familiar de cáncer importante o cercano a ella, ya sea la mamá, las hermanas o quizás hasta una hija. Entonces, esa paciente es una paciente que tú no puedes manejar, nos vemos en 6 meses, no, pues esa paciente te va a regresar con algo. Esa paciente tú tienes que ahí mismito tomar una decisión de cuál va a ser el algoritmo de manejo
de esa paciente, ya sea que le hagas una biopsia excisional de lo que tiene o de repente una biopsia que es algo menos invasivo de la lesión sospechosa. De cualquier forma, no es, el BRAF3 presenta muchos problemas por eso, porque lo tomamos a la ligera. Entonces, el paciente al final, ¿a quién culpa? El médico. No, usted fue el que me dijo que yo podía venir. Ah, no, pero es que el radiólogo me dijo. ¿Quién es el radiólogo? Ni siquiera lo conozco. Entonces, ese es el punto importante para nosotros. Entonces, hay ciertos errores que se cometen en la práctica diaria a la hora de leer una mamografía, y eso nos pasa muchísimo a nosotros. Nosotros los oncólogos usualmente leemos o buscamos evaluar el estudio. No somos radiólogos, jamás, y respetamos nuevamente el papel que juega el radiólogo, pero sí como oncólogo, y sobre todo los quirúrgicos, nos toca mucho conocer la parte radiológica, por qué esto se ve así, por qué esto se ve acá, obviamente la anatomía que conlleva eso, porque a la hora del acto quirúrgico muchas de nuestras intervenciones son muy agresivas y hay muchas estructuras, digamos, vitales alrededor que pueden afectarse. Por eso nos toca como revisar también la parte radiológica. Entonces, ¿cuáles son los tres principales errores que se cometen en la práctica diaria a la hora de revisar una mamografía? El primera, la interpretación incorrecta de la placa, y eso es lo que hablamos hace un ratito con respecto a, y le voy a presentar algunos ejemplos, con respecto a las mamas densas asociadas a las mamografías. Usualmente, una persona, si tiene una mamografía con mamas densas o te pone tejido mamario heterogéneamente denso o tejido mamario denso, esa persona no te puede calificar el diagnóstico de la mamografía de otra forma que no sea BRAF0. Si te ponen, no, mamas densas, pero es BRAF2, o mamas densas, pero es BRAF3, eso no es adecuado. Entonces, el otro error es el error a la hora de la adquisición de las imágenes. Cuando el paciente de repente te trae la mamografía y no se incluye el pectoral dentro de la mamografía o no se incluyen otras estructuras dentro de la mamografía, es una mamografía mal tomada. Eso también nos pasa mucho. Y cuando no se detectan hallazgos de las características de la misma glándula mamaria. Estamos hablando específicamente de la glándula densa. Vamos ahí, por favor. Eso. El reporte radiológico básicamente tiene que tener cuál es la indicación, usualmente si una mamografía de tamizaje, cuál es la composición mamaria, si es una mama muy densa o una mama madura completamente. Esto va a depender de la clasificación A, B, C y D, si es una mama muy densa, si es una mama más heterogénea o si es una mama completamente madura. Los hallazgos importantes a la hora de evaluar de la mamografía, si hay masas, asimetrías, distorsión en la arquitectura, y comparar con estudios previos. Esas 4 cosas deben estar en el reporte de radiología. La composición, como le hablaba, esta es una mama completamente heterogénea. Fíjense cómo se ve la mama densa, no se ve solamente un tejido blanco, y tú no sabes si aquí hay microcalcificaciones porque no se puede ver. Hallazgos como masas, microcalcificaciones, masas sospechosas en la mamografía, distorsiones en la arquitectura de la glándula mamaria, las microcalcificaciones que pueden ser benignas, como las que conversamos hace un rato, las que están en la piel, las vasculares, usualmente las más gruesas, o las que son entonces ya sospechosas, que son las amorfas, las gruesas heterogéneas, finas pleomórficas. Y así van a ver las benignas, usualmente son calcificaciones más gruesas, más grandes, detectables fácilmente. Fíjense esta que sigue como un camino del mismo vaso sanguíneo, que sobre todo se ven en los pacientes mayores. Y las microcalcificaciones ya sospechosas, pleomórficas, fíjense, son muy pequeñitas, muy pequeñitas, y por eso el nombre de microcalcificaciones. Errores en la adquisición, como les comentaba, usualmente debe verse el músculo pectoral a la hora de evaluar una mamografía. En esta mamografía no se ve, una mamografía mal tomada. Es importante tomar eso en cuenta a la hora de revisar la mamografía. Errores en la adquisición, fíjate eso no es algo que se puede evaluar. Usualmente, o en estos últimos años con las mamografías digitales, eso ha ido disminuyendo. La densidad del tejido mamario, me voy a detener unos minutitos aquí porque es algo que es importante que entendamos qué es. Y básicamente, yo siempre le doy el ejemplo de un edificio de construcción, de apartamentos, póngase. Dentro del edificio de construcción ustedes tienen, o dentro del apartamento ustedes tienen otros muebles como estufa, refrigerador, que vendría a ser desde el punto de vista analógico, el tejido funcional.
mamario, dentro de la glándula mamaria. Y el tejido de sostén, que es alrededor de las paredes, el techo. Entonces, en este caso, por ejemplo, un apartamento amplio, usted tiene el sillón acá, usted tiene la estufa por acá, tiene la refrigeradora por acá, y se ve todo más ampliamente. Un apartamento más pequeño, todo está como superpuesto, muy cercano uno al otro. Entonces, cuando toman la mamografía, que la mamografía es una vista en 2D, muchas veces estas estructuras que se sobreponen no se ve adecuadamente. Entonces, ahí es donde existe el problema de las mamas densas. Es una sobreposición de estructuras que no permite la evaluación acorde. Ya estamos terminando. Esto es un ejemplo, una paciente real. Fíjense en el estudio, en la mamografía de tamizaje, el radiólogo nos pone que es un estudio heterogéneamente denso, o sea, una mama densa. Pero a la hora de la opinión o el diagnóstico, él se atreve a decirnos que no hay signos obvios de malignidad. Y cuando esto llega a un médico general de atención primaria y ve esto, le dice, no señora, tranquila, no hay malignidad. Es BIRAT 0, hay que hacerse el ultrasonido, pero tranquila, no hay malignidad, así que eso con calma se lo hace después. Y esa paciente después regresa. Este es otro estudio de otra paciente donde ella se realiza también la mamografía, una mamografía analógica, no digital, importante eso saberlo. Y el estudio también muestra mamas heterogéneamente densas. Pero en esta ocasión, nuestro colega es un poquito más osado y ella pone estos hallazgos, o él pone, estos hallazgos corresponden a una categoría BIRAT 2, o sea, normal. Tranquila señora, nos vemos el otro año. Es una paciente que fue mía, o sea, yo recibí en la consulta. Y por la edad de la paciente, control mamográfico en 1 año. Tranquila, nos vemos el otro año. Esa paciente yo la evalué en la consulta, me parecía que era una paciente que tenía muchos factores de riesgo asociados. Obviamente revisé la mamografía y me di cuenta que es una mamografía que está mal diagnosticada porque no es un BIRAT 2. Esa mamografía debería ser un BIRAT 0. Es una mama densa, eso no. Entonces tienes que pasar al siguiente peldaño. Bueno, puedo hacerle una resonancia magnética mamaria, pero también es más costoso. Vamos a hacer una tomosíntesis. El beneficio de la tomosíntesis es que, si se acuerdan, la imagen del apartamento que está todo como uno delante de otro y en 2D no se ve. La tomosíntesis, como es una especie de tomografía, en 3D te va sacando, bueno, este es el sillón, este es la estufa, o sea, por plano. Y eso nos permite, obviamente, valorar mejor la glándula mamaria. Entonces, a esta paciente le hicimos la tomosíntesis y lo que encontramos fue una categoría BIRAT 4A. Se le hizo una biopsia y efectivamente, o lamentablemente, era un cáncer de mama. Pero esa paciente no la hubieran podido diagnosticar tempranamente. ¿Cuáles pacientes podemos referirle en vez de la tomografía, o de la mamografía, perdón, una resonancia magnética mamaria de tamizaje? Estos grupos de pacientes. Hablamos hace un rato de los pacientes con riesgo por arriba de 1.7 en los próximos 5 años o más de 25% según los criterios de Gail, que es la página web que le comenté. Pacientes que hayan tenido radioterapia en los últimos 10 a 30 años previos, mutaciones BRCA1, BRCA2 y pacientes con antecedentes de carcinoma lobular in situ o hiperplasia ductal atípica. Esos pacientes se califican para de entrada hacerle una resonancia magnética bilateral con contraste mamario. Hay insuficiente evidencia en los pacientes que tienen menos del 15% a lo largo del riesgo de su vida o los pacientes que sean mamas densas. Ahí no se define adecuadamente si se recomienda o no. Lo que sí es que el paciente con mamas densas para nosotros los oncólogos representa un reto, porque es que ese paciente siempre cuando llega acá viene tarde, porque perdió mucho tiempo, digamos, dando vuelta en el sistema de salud, en otros colegas que no supieron cómo estratificar su riesgo, ¿no? Bueno, ya esa es la última diapositiva. Realmente yo estoy muy contento por ustedes, los felicito de veras que 6 años en la Universidad de Panamá, siempre lo recalco, no es cualquiera, y digo, aquí ustedes obviamente lo acaban de vivir. Esto te prepara mucho para la vida y para lo que tú quieres de ti mismo. Usualmente, y siempre va a ser así, en todos los hospitales de Panamá, el estudiante que destaca es el estudiante de la Universidad de Panamá. El especialista que destaca es el especialista de la Universidad de Panamá, y yo los felicito porque ustedes son la crema innata del profesionalismo y la academia. Entonces no dejemos perder eso, tenemos que ser, obviamente, sin ser arrogante con los otros colegas, sin ser arrogante con otros compañeros de otras universidades, simple y sencillamente nosotros nos destacamos porque nuestro trabajo realmente habló por quienes somos y quienes estamos ahorita mismo acá, ¿no? Entonces los felicito nuevamente. Y bueno, recuerden que el cáncer de mama no es solamente en el mes de octubre y que existen otros cánceres. Entonces, la idea no es solamente, ya vimos mama, pero
están los tamizajes de colon, creo que el doctor Joel va a hablar un poquito de eso, tamizaje de otros órganos del sistema gastrointestinal y otros órganos ginecológicos. Es importante siempre tomar en cuenta eso. Así que bueno, si es una pregunta, al final con mucho gusto después de las exposiciones. Muchas gracias. Como siguiente punto